Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, yo soy Liga Poronga y este es el 18º episodio de nuestra saga sobre la historia de la Copa Libertadores. Llegamos a la 17ª edición del torneo, la disputada en 1976, en la que Independiente buscaba su séptima corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo contó nuevamente con sus tradicionales 21 participantes y el sorteo de la fase de grupos se realizó el 31 de enero de 1976 en Asunción. Esta fase se disputó del 25 de febrero al 22 de abril de ese mismo año. Cabe aclarar que en este orden de grupos, el correspondiente a Chile y Colombia iba acorde al alfabeto de esos años, en el que la CH era letra que hoy no lo es. El grupo 1 empezó en Acarigua, donde el Deportivo Galicia recibió a Portuguesa. El paraguayo Pedro Peralta marcó un doblete para el equipo rojinegro que triunfó pese al descuento hecho por el brasileño Thiago Quelé para los gallegos. En el Estadio Monumental se dio la reaparición de River Plate y el 3 veces campeón Estudiantes. El bicampeón argentino se impuso por la mínima diferencia con la anotación de Daniel Pasarela. Llegaban las travesías argentinas a Venezuela con Estudiantes visitando a Portuguesa. Héctor Milano adelantó al equipo de Carlos Vilardo y lo empató Carlos Núñez. Rubén Pagnanini aventajó a los platenses y le igualó Peralta al minuto 86. 3 días después, Galicia recibió a River en el Estadio Olímpico de Caracas. El equipo de Ángel Labruna se impuso por la mínima con tanto de Juan José López en el último minuto de juego. Al día siguiente, los millonarios fueron a Carigua y se midieron con Portuguesa, obteniendo los 2 puntos del partido merced a los goles de Oscar Vinino Más y Leopoldo Luque en la segunda parte. La expedición argentina en tierras llaneras cerró con Galicia recibiendo Estudiantes. El equipo de La Plata triunfó con gol del uruguayo Hugo Cabezas pese a que terminó el partido con 10 jugadores. Llegaban las visitas venezolanas a la Argentina. Primero fue el turno de Portuguesa, que se midió a River en el Monumental. José Reinaldi marcó el doblete para el equipo de La Bruna. Núñez lo descontó, pero el millonario logró vencer. Al día siguiente del golpe de estado suscitado en la nación argentina y por el que tuvo una protección especial, el equipo del yugoslavo Vladimir Popovic visitó a Estudiantes en La Plata. Allí el León lo derrotó con anotaciones de Milano, Cabezas y Miguel Vinito, todo en el primer tiempo. El cuadro de Bilardo recibió luego a Galicia, con la presión de ganar para tratar de seguir vivo, y lo consiguió por el de Cabezas y la anotación de Milano. No obstante, el equipo de La Plata tenía que esperar a lo que haga River. Ellos siguió 2 días después con el cuadro de La Bruna recibiendo a Galicia. Más abrió la cuenta y lo empató Edgar Soto. El argentino Luis Guatfi hizo un autogol y luego los tantos de Norberto Alonso y Reinaldo Merlo aseguraron el pase de River. Los millonarios cerraron su presencia en esta ronda yendo a La Plata. Allí Estudiantes lo venció con gol de Franco Frasoldati 14 minutos antes de ser expulsado en una tangana. El grupo se cerró en Acarigua, donde Portuguesa venció 3-1 al Galicia con doblete de Núñez y tanto de Peralta para terminar como el tercero de grupo. Los equipos bolivianos empezaron la acción del grupo 2 con el debutante Guavirá recibiendo a Bolívar. El equipo de Montero se mudó a Santa Cruz y se llevó la victoria vía Hugo Cerrezuela. En tanto, la Liga de Quito recibió al también debutante Deportivo Cuenca. El argentino Rubén Escalicia adelantó a los albos, que fueron locales, y le igualó su coterráneo José Mesiano en el Atahualpa. Ecuador albergó las 2 siguientes fechas. Deportivo Cuenca recibió a Bolívar y sacó ventaja con tantos de los argentinos José María Martínez y Ángel Iciardi y de Ángel Romero. Descontó Edgar Góngora, pero ganó el equipo ecuatoriano. En Quito, la Liga Deportiva Universitaria se midió ante Guavirá y tuvo de figura el argentino Juan José Pérez, quien marcó un póker para la victoria del equipo quiteño en el Atahualpa. 3 días después, el equipo de Antonio González visitó Cuenca para enfrentar al Deportivo de aquella ciudad. Lisiardi dio el triunfo al cuadro del argentino Guillermo Reynoso, que fue local. En la capital ecuatoriana, la Liga se enfrentó al Bolívar. Pérez aventajó a los salvos y le empató Carlos Aragonés. En el segundo tiempo, un gol del uruguayo Luis de Carlos dio la victoria al LDU. El equipo universitario visitó Cuenca e igualó a 0 con el Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar. En La Paz, Bolívar se midió a Guavirá y lo apabulló con hat-trick de Ovidio Mesa, doblete de Aragonés y las anotaciones del paraguayo Viviano Lugo y Carlos Oropesa en su feudo de Tembladerani, donde los celestes fueron los locales. Una semana después, Guavirá recibió a Liga de Quito en el William Bendek. Scali se aventajó al minuto 15 y se dieron incidentes entre fanáticos y policías en este recinto. El resultado fue declarado victoria para LDU en Santa Cruz. En La Paz, Bolívar recibió al Deportivo Cuenca y le ganó con doblete de Góngora, penal de Lugo y gol de Mesa, quien utilizó el doblete de Lisiardi que complicó las opciones morlacas.
La última jornada tuvo el equipo celeste ante la Liga de Quito y se adelantó con el paraguayo Carlos Lert. Gustavo Tapia lo igualó y el nuevo empate lo firmaron Aragonés y Carrera. El argentino José Solórzano nos dio la victoria para Bolívar. En Santa Cruz, Guavirá recibió un Deportivo Cuenca que iba en búsqueda de un milagro. Ello no lo materializó hasta los últimos 10 minutos de juego, en el que un doblete de Lisiardi daba el triunfo al Expreso Austral y forzó un desempate ante la liga. Este encuentro se disputó en el Estadio Modelo de Guayaquil. El argentino Aldo Villagra adelantó a Cuenca y Carrera lo empató y forzó la prórroga. Escalice falló un penal y Juan Rivadeneira dio el pase semifinales a los Albos. Cruzeiro y el debutante internacional disputaron un partidazo en el inicio del grupo 3. Paliña hizo doblete y los tantos de Lula y Valdomiro y el autogol de C. Carlos lo remontaron. Joauzinho también hizo doblete y Ramón lo empató. Neliño puso el 5-4 final para la Raposa. En Asunción, Eulalio Cardoso aventajó al debutante Sportivo Luqueño ante Olimpia. Los goles de Hugo Talavera y Garienzo voltearon para el decano, pero Orlando Jiménez y Julio Nicolicchia le daban la victoria final al equipo de Luque. El cuadro auriazul mudó su localidad al Defensores del Chaco para enfrentar a Cruzeiro, y el penal de Benito Sandoval le dio la ventaja. Pese a ello, las anotaciones de Roberto Batata, Neliño y Jairzinho daban el triunfo a los de CC Moreira. En Beira Río, Inter de Porto Alegre recibió a Olimpia y venció con un solitario tanto de Ramón que le daba su primera victoria al cuadro de Rubens Minelli. 4 días después, Olimpia enfrentó a Cruzeiro y se aventajó vía Julio Díaz y Evaristo Torres. En el segundo tiempo, Jairzinho y Darcy Meneses igualaron para los mineiros de visita. La gira de Luqueño en Brasil empezó en Porto Alegre, donde el campeón brasileño internacional le goleó con doblete de Lula y tanto de Ramón. En el medio, Orlando Jiménez falló un penal. El auriazul viajó a Belo Horizonte para enfrentarse a Cruzeiro. Un doblete de Paliño, los Santos de Eduardo y Jairzinho permitían a la Raposa ser el líder del grupo con 3 puntos de ventaja. Con esa distancia viajó a Porto Alegre para buscar su clasificación ante el Inter, y lo consiguió con anotaciones de Jairzinho y Joauzinho para conseguir en definitiva el primer puesto del grupo. En el vuelo de paraguayos el vencedor fue Olimpia, que venció por la mínima con tanto de Evaristo y Sací a Luqueño en condición de visita. El equipo de Aurelio González viajó a Belo Horizonte para medirse con el clasificado Cruzeiro, y lo sorprendió con gol de Talavera. Pese a ello, el doblete de Jairzinho, el penal de Neliño y el gol de Joauzinho dieron la goleada al cuadro local. Las visitas internacionales a Paraguay dieron cierre al grupo. Falcao dio el triunfo para el cuadro colorado en su visita ante Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco. 2 días después, Olimpia fue su contrincante y el duelo terminó igualado merced a los goles de Ramón y Talavera. Ambos acabaron el encuentro con 10 jugadores. Alianza Lima y el debutante Alfonso Ugarte dieron comienzo al grupo 4 empatando sin goles. En tanto, se disputó el clásico de Bogotá entre Millonarios e Independiente Santa Fe. La cuenta fue abierta por el argentino Carlos Pandolfi y la igualdad la marcó Javier Tamayo al minuto 59. 3 días después iniciaron las visitas peruanas a la capital colombiana. Primero los Cardenales se enfrentaron a Alfonso Ugarte y se adelantaron con doblete del argentino Juan Carlos Arnari. No obstante, el penal de Jesús Arias y el tanto de Ernesto Neira lo igualaron para los de Puno. Acto seguido, Millonarios y Alianza Lima se reencontraron tras 12 años en el Campín, y el cuadro embajador se llevó los 2 puntos con la anotación del argentino Miguel Converti al 74. 4 días después, el equipo íntimo visitó a Santa Fe, que se adelantó vía Pandolfi. El doblete de Emanuel Lobatón aventajó a Alianza Lima, que aseguró su victoria con gol de Freddy Ravelo, pese al descuento hecho por Héctor Céspedes. Luego Millonarios se midió con Alfonso Ugarte y sería un festín. Abraham Amado convirtió un doblete y los tantos de Óscar Ortega y Carlos Rendón lo dejaron como puntero del grupo. No obstante, los embajadores sufrieron un freno de parte de su clásico rival capitalino. Santa Fe lo derrotó con gol de Salnari a 5 minutos del final y se metió a la pelea del grupo. A la par, Puno dio el empate a 0 entre el local Alfonso Ugarte y Alianza Lima en el primer partido del torneo que se jugaba en el Perú fuera de Lima. Santa Fe inició la gira de los bogotanos al Perú y recibió un doblete de Félix Suárez en su duelo ante Alianza Lima, el primero de ellos en apenas 6 segundos de juego. César Cueto cerró el marcador para el equipo dirigido por Marcos Calderón. 3 días después, los Cardenales visitaron el sur del Perú para enfrentar a Alfonso Ugarte, y Pandolfi dio la ventaja al equipo del chileno Francisco Mazábal. Un penal de Arias y el paraguayo Amidei Pereira dieron el triunfo a los puneños. 6 días después, el cuadro de la Franca Cruzada recibió a Millonarios, y Enrique Fuentes dio la ventaja a Alfonso Ugarte. El penal hecho por Willington Ortiz lo empató y dejó eliminado a los puneños, ya que Millonarios debía enfrentar a Alianza. El encuentro de ambos se disputó en el estadio de Matute. Lobatón abrió la cuenta y 2 minutos después lo igualó Tamayo. A la media hora de juego, un tiro libre halló a Santiago Ojeda, que clasificó a Alianza Lima tras un partido muy intenso.
El clásico uruguayo volvió al torneo tras un año de ausencia para dar inicio al grupo 5. Adelantó Fernando Morena para Peñarol y el empate para Nacional lo marcó Rafael Perrón en el minuto 17. El subcampeón Unión Española se estrenó recibiendo al debutante palestino en el duelo de las colonias más representativas de Santiago. Víctor Pizarro dio el triunfo a los hispanos de local. Las visitas charrúas a Santiago iniciaron con el empate a 0 entre Unión Española y Peñarol. Al día siguiente, Palestino recibió a Nacional y tomó ventaja con doblete de Oscar Fabiani en apenas 5 minutos. El descuento de Rafael Villazán no alcanzó y triunfó el equipo tricolor. 3 días después, el equipo de Caupolicán Peña se enfrentó a Peñarol y le bastó el penal que anotó Fabiani para que Palestino logre el triunfo. Al día siguiente, Unión Española y Nacional se enfrentaron para acabar la primera rueda. Un penal de Manuel Gaete y el gol del argentino Alfredo Letanú dieron los 2 puntos a los hispanos. Las vueltas de los partidos del mismo país tuvieron al equipo de Luis Santibáñez ratificando su supremacía ante Palestino, al que derrotó con un penal de Gaete a los 70 minutos. En tanto, Nito de Lima aventajó a Nacional en su encuentro ante Peñarol en el Centenario. No obstante, el equipo de Juan Esquiafino remontó con anotaciones de Julio Jiménez y Pablo Forlán. La definición del grupo sería en Montevideo. Nilo Acuña adelantó al equipo carbonero frente a Palestino. Fabiani marcó el empate para los árabes y Morena daba el triunfo al equipo charrúa. Al día siguiente, Nacional se midió ante la Unión Española. Nelson Peretti adelantó al equipo de Julio Maceiras. En la segunda mitad, el gol de Leonel Herrera dio el empate a los hispanos que permanecían como punteros de grupo. La jornada final enfrentó a los eliminados Nacional y Palestino. Jorge Laclaú aventajó al Bolso y en la segunda mitad Fabiani anotó el empate. El duelo decisivo del grupo enfrentó a Peñarol y la Unión Española. El encuentro se resolvió en solo 5 minutos cuando Lorenzo Unanue y Julio Jiménez marcaron en este encuentro a favor del carbonero. Ello le permitió calificar a semifinales sin necesidad de jugar un desempate. Sí, aunque no lo crean. Las semifinales se soltaron el 16 de abril de 1975 y los encuentros se disputaron del 5 de mayo al 7 de julio de ese año. El primer grupo inició en Quito con la liga recibiendo a Alianza Lima. José Velázquez adelantó a los íntimos pese a que estaban con 10 por expulsión de Jaime Duarte. En la segunda parte, Jorge Tapia y De Carlos dieron el triunfo al equipo albio. 4 días después, el campeón ecuatoriano recibió al Cruzeiro. Un doblete de Paliño y el tanto de Joauzinho aseguraron el triunfo de la Raposa pese al descuento marcado por Carrera. 3 días después, el cuadro de Moreira visitó a Alianza Lima y golearon con tantos de Batata, Joauzinho por duplicado y Elcinho. Ambos terminaron con 10 jugadores. Al día siguiente, Batata falleció en camino a Tres Corazones, lugar donde nació Pelé, por un accidente automovilístico en la autopista Fernão Díaz. 8 días después, se dio la revancha entre ambos equipos en el Mineirao, y se resolvió con póker de Jairzinho y triplete de Paliña, aunque Cueto asustó marcando el empate provisorio. Matute vio despedirse a Alianza recibiendo a la Liga de Quito, que necesitaba ganar para tener opciones de clasificar a la final. No obstante, un doblete de Ravelo dio la victoria al equipo de Calderón y de este modo Cruzeiro se clasificó a la final. 4 días después, el cuadro mineiro se despedía de esa instancia frente a la Liga de Quito y con otra goleada a su favor. Neliño marcó de penal y Tapia lo empató. Luego Jairzinho, Paliña y Ronaldo aseguraron la goleada local. La segunda semifinal inició con igualdad a 0 entre River Plate y el campeón Independiente. 2 semanas después, los Diablos Rojos recibieron a Peñarol en la doble visera, y la anotación de Bocchini le daba a los dirigidos por Miguel Igno Miriello un triunfo justo ante un perdido rival. La tercera fecha tuvo al Carbonero ante River en el Centenario, reeditando la final de 10 años atrás. Jiménez marcó el único tanto del encuentro en un partido dominado por el equipo local. Los millonarios iniciaron las revanchas visitando a Independiente, y con López dándole a River la ventaja. Melo fue expulsado y pese a la suspensión del encuentro por corte de luz que duró 85 minutos, el equipo de la Bruna logró triunfar. Una semana después el bicampeón argentino recibió a Peñarol y lo goleó con doblete de Pedro González y tanto de Luque que lo dejó como líder, pero debía esperar el resultado de Independiente. Los Diablos Rojos visitaron Montevideo para medirse a Peñarol. El trámite del cotejo fue malo y sin paliativos. El peruano persiguió casi el triunfo al rojo que forzó un desempate. El encuentro se disputó apenas al día después de la visita de los Diablos a Uruguay en el estadio José Amalfitani de Liniers. Un gol agónico de González marcó el final del dominio de Independiente en el torneo y River se clasificaba a la segunda final de su historia. Las finales entre Cruzeiro y River fueron programadas para el 21 y 28 de julio de 1976. La ida se disputó en el Mineirao con arbitraje del venezolano Vicente Llobregat. El primer tiempo tuvo el dominio del subcampeón brasileño ya que sacó ventaja con la anotación de Neliño y el doblete del Baliña. River reaccionó con el tanto de Mas.
No obstante, Baldo marcó el 4-1 con el que acabó el partido en Belo Horizonte. La vuelta se disputó una semana después en el Monumental y tuvo un desarrollo muy áspero. López abrió el marcador para el equipo de La Bruna y en la segunda mitad igualó Paliña. 8 minutos después, Roberto Perfumo hizo un golpe Jairzinho, el mismo que brilló en el Mundial de México, el cual fue respondido con la misma receta. El árbitro uruguayo José Luis Martínez expulsó a ambos y cumplió el cometido del mariscal, a quien se le detectó un dolor de ganglio pero medicado como desgarro. Al minuto 76 González marcó el segundo gol de River Platense 3 minutos antes de la expulsión de López. La victoria de River forzó la disputa de un partido adicional programado solo 2 días después en el Estadio Nacional de Santiago, aunque era Cruzeiro el que tenía la ventaja de la diferencia de goles. El árbitro fue el chileno Alberto Martínez y el encuentro fue muy duro de ida y vuelta y disputado. Liliño y Donaldo Drummond aventajaron al cuadro de Moreira. Más descontó de penal y Alberto Hugo Urquiza marcó el empate que forzaba el tiempo extra. 2 minutos antes de un posible suplementario, Joao Zinho remató un tiro libre que le daba ventaja a Cruzeiro. Durante los festejos se dio una tangana que produjo la expulsión de Alonso y Ronaldo. Tras 9 minutos de adición llegó el pitazo final y Cruzeiro se convirtió en el segundo equipo brasileño en consagrarse campeón del torneo y el primero desde 1963 tras años de dominio de los equipos del Río de la Plata. Para el equipo brasileño fue una celebración emotiva no solo por el final de la racha mencionada, sino por ser el segundo cuadro de este país en ser coronado campeón. El cuadro de la Raposa también tuvo de figuras a Raúl Plasman, Wilson Piazza, Moraes, Van der Rey, Osiris y muchos más. Ese año Cruzeiro no tuvo buen desempeño en la Copa Brasil, donde quedó segundo en el grupo L de la fase de repechaje detrás de Londrina, tras ser quinto por diferencia de goles en el grupo B de la primera ronda. Además, acabó de subcampeón del Campeonato Mineiro tras perder las finales contra el Atlético Mineiro que se dieron en abril de 1977. Cruzeiro disputó la final de la Copa Intercontinental ante el campeón europeo Bayern Múnich, que esta vez sí aceptó disputar la competición. La ida se disputó en el Olímpico de Múnich con victoria bávara de 2-0 y en Belo Horizonte el empate a 0 del título al cuadro alemán. Cruzeiro arribó a la edición siguiente con la mira de lograr el bicampeonato, pero varios grandes del continente querían el título, lo que te contaremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.